chiquilla de 17 años que el novio la arrastró, ¿no? De los cabellos cuadras, así cuadras, y ya iba inconsciente. Una tragedia, una pena de lo que pasó. ¿Y qué creen? Que había comentarios en donde, ¿y por qué no se salió de ahí? ¿Y dónde están sus padres? O sea, espérense, el tema como tal no es ver por qué la víctima de violencia doméstica no se sale de la violencia doméstica. El tema es cómo le vamos a cooperar, cómo le vamos a colaborar para que esta persona, hombre o mujer que vive violencia doméstica, deconstruya, se convenza que el lugar en donde está tiene que rehabilitarse. La violencia doméstica se rehabilita. Eso no se... Es como la adicción al alcohol, porque hay un sufrimiento tremendo en el cerebro con cortisol, se reducen los niveles de serotonina, pasan cosas en el cerebro, y cuando el violentador viene y dice, las cosas van a mejorar, yo te amo y todo va a estar bien, se genera un baño tremendo de oxitocina y dopamina, que le causa un placer al cerebro como tú no te puedes imaginar. Es una sensación, por eso la gente que ha estado en violencia doméstica dice, ¿por qué vuelvo? Pues porque el cerebro te tiende una trampa. El cerebro te tiende una trampa una y otra vez. Vives el estrés máximo de la violencia, que es el sufrimiento absoluto, y cuando el violentador viene, te hace un baño de oxitocina, de dopamina, y la serotonina se alcanza a levantar, y entonces tu cerebro siente un placer orgásmico, y entonces dice, me quedo. Y desde ahí se tiene que rehabilitar la violencia doméstica. No es tan fácil como, ay, mana, date cuenta, ya salte de ahí. No, no es cierto. Por eso la violencia doméstica se tiene que rehabilitar con ayuda profesional. Porque no, claro que quien está siendo violentada está mirando que le están rompiendo el hocico a cada rato. Y que les son infieles, que les humillan, que no les dan dinero. Claro que lo está viendo. Pero hay algo en su cerebro que le ha causado una profunda adicción y que no le permite salir de ahí. Por eso es necesario ir con ayuda profesional. No es de nada más lo decidí. Hace poquito me contaron el caso de una mujer que se encerró en un baño aterrada porque el hombre otra vez la iba a golpear. Y entonces este señor, vayan a saber de dónde sacó un soplete. Sí, un soplete de fuego. Y por la parte de abajo de la puerta le empezó a aventar fuego a esta mujer. Creo que le pegó con un mazo en la cabeza. El chiste es que los vecinos intervinieron, la mujer pudo salir, le dieron asesoría legal, pudo denunciar, se hizo todo un trámite y a ella la aislaron con sus 2 hijos en casa de una de sus tías o de su mamá, no me acuerdo con claridad. Y aquí el tema era que si ella volvía con el violentador, le dijo el DIF, intervino todo el Estado, le iban a tener que quitar a los niños porque los niños no tenían que estar en presencia de este tipo de violencia. Estuvo no más de un mes en casa de su mamá o su tía, era su mamá. Estuvo no más de un mes ahí. Y fue un caso que a mí me contaron de lejos. Yo no estuve en tema de rehabilitación y mucho menos con esta mujer. Pero quien me lo contó me dijo, mira, Ana, estuvo tal vez 3 semanas, 4, y de pronto, ¿qué crees? Que desapareció. La pregunta es más que obvia, ¿a dónde se fue? Con su violentador. Claro que se fue con su violentador. Si el violentador tuvo oportunidad de contactarla y le hizo algún comentario que le endulzó el oído, el cerebro cayó en el problema de la adicción. La violencia doméstica es tan fuerte como la ludopatía, la gente que apuesta, es tan fuerte como la gente que toma alcohol o drogas, porque estamos hablando de neurotransmisores químicos a las que los cerebros se hacen adictos. Bueno, entonces, me fui de largo con la violencia doméstica, pero estoy segura que alguien aquí en la sala le hizo mucho sentido, ya sea porque lo esté viviendo
o porque conoce a alguien que lo está viviendo, y es una manera de ver diferentes las cosas. Y entonces ya como sociedad no tendríamos que criticar tan arduamente y decir, ay, es que ¿por qué volvió? Ay, qué tonta, ay, qué menso, le encanta que le pegue la doña. No, a ver, espérame tantito, no va por ahí. Estamos hablando de adicciones, y acuérdense que este grupo de Ponte a Salvo se trata de gente que busca rehabilitarse de cualquier tipo de adicción. Las comunes, evidentemente, o las no tan comunes, y que la gente no hemos llegado a la cultura de la salud mental necesaria para darnos cuenta que este tipo de casos merecen rehabilitación. Ok, entonces, una vez que tú ya te das cuenta, evidentemente llegas a la convicción, y después de llegar a la convicción descubres qué tan fisiológico y conductual está haciendo este juicio maestro o esta acción. Fíjate, fisiológico. Hay cerebros que por sí mismos tienen alguna estructura de fallo que hacen que la gente actúe de determinada manera. Eso es fisiológico. Hay N cantidad de afecciones de la salud mental que la gente cree que se pueden liberar con la puritita conducta. Y no es cierto, el cerebro les traiciona. Un ejemplo claro y sí extremo, la esquizofrenia. Es un extremo, pero en el camino hay N cantidad de circunstancias en donde la gente tiene que comprender que a veces el cerebro es el que está generando este tipo de acciones, este tipo de pensamientos, estas emocionalidades. Por eso es tan importante ir con profesionales de la salud mental, porque no es tan sencillo así como que, a que al esquizofrénico le dijeras, pues tú ves, oyes voces porque quieres, ya, déjalas de oír. Pues tú ves a otras personas porque quieres, nada más que tú no. ¿Sí miras? Fíjate, ahora, hay cosas tan sencillas como un ataque de ira. Hay gente que de pronto puede llegar a tener un ataque de ira y irse contra todos, golpear, herir con las palabras. Y puede ser un tema fisiológico, de una alta de adrenalina y una alta de cortisol, así pum, que se fueron al cielo y de pronto se bajaron la dopamina y el cerebro se les jugó una. Hay cerebros que son súper sensibles. Por ejemplo, la gente, seguro has estado en el cine con una persona que aplaude y les grita a los personajes, no vayas, te van a matar. Y los demás dicen, ¿y ahora? Son cerebros que actúan diferentes. Y entonces los temas de acciones no necesariamente tienen que ver con la conducta. Ahora sí, vamos, esto es fisiológico, este es el cerebro per se. Y cuando uno es terapeuta, uno tiene que estar pero súper al hilo de decir, ve por un mapeo cerebral, o decir, no, esto es conductual. ¿Cuándo surgió? Que vayas a la cena y saque. Ok, ahora, segunda parte, la conductual. La conductual no tiene que ver nada con el cerebro. Bueno, sí, tiene que ver todo con el cerebro, pero desde otro punto de vista. Ahí te va cómo. La conductual son acciones que una persona decidió hacer desde muy niño, que le salvaguardaron o que encontró aceptación al clan. Les voy a poner el ejemplo que siempre les pongo. Ahí les va. Cuando yo tenía como 6 años, desde los 5 o 6 años yo tenía una agresión sexual. Y yo me di cuenta que si él venía a agredirme, yo lo podía patear, le podía escupir y podía hacer cosas violentas que me libraban momentáneamente de su agresión. Entonces, ¿qué aprendió mi cerebro? Esto es conductual, esto no tiene que ver con un canal neuronal, no tengo una desconexión en el prefrontal, no. Esto es 100% conductual. Yo aprendí y es cuando yo les hablo de las alacenas, de las cajitas en la alacena, cuando les digo, jala esa cajita porque ahí tiene algo, sácalo y deconstrúyelo. Y entonces, ¿qué creen? Hasta el día de hoy, cuando yo tengo miedo, yo tengo todavía que estar trabajando el no tener ataques de violencia cuando tengo un miedo extremo. Hasta el día de hoy yo siento miedo
Y mi respuesta inmediata, digo, ya no le escupo a la gente que, déjenles cuento, antes de rehabilitarme, y te estoy hablando de hace 15 años, yo todavía tenía un pleito con alguien. Fíjate, tengo 48. Alrededor de cuando yo tenía como 30 años, yo todavía tenía un pleito con alguien y les escupía. Fíjate. ¿Por qué? Porque mi cerebro decía, te van a agredir, te pueden pegar, miedo, ¿no? Susto, miedo, amenaza. Y entonces yo les escupía, porque de niña me funcionaba. Y entonces tú tienes que estar viendo hasta dónde es fisiológico y hasta dónde es conductual. Tú aprendiste conductas que te salvaron, que te agregaron al clan, que te hicieron sentir aceptado, que te libraron de peligro. Esas conductas te funcionaron en algún momento, sí, sin lugar a dudas. Pero eso no significa que hoy, después de 5, 10, 20, 30 años, las tengas que seguir utilizando. Hay que deconstruirlo. Y entonces cuando me preguntas, oye, ¿y entonces cómo deconstruir una creencia? Tienes que tomar la creencia, tienes que ver qué acciones tú generas alrededor de la creencia y tienes que decidir qué hacer con eso. Y muchas veces se requiere de ayuda profesional y eso está padre. El ir con otra persona que te esté haciendo el espejo, que te esté regalando herramientas y que te esté diciendo cómo hacer las cosas.